Buenos días, queridas hermanas y hermanos de la Iglesia Bautista Pueblo Nuevo y también todos los demás contactos con los que podemos no estar físicamente juntos, pero al menos, pues mediante estos artilugios electrónicos podemos vernos por lo menos el rostro. Vamos a acercarnos a la palabra del Señor en este día, primer día de la semana. Una buena manera de empezar la semana, ¿verdad que sí? En el Evangelio según San Juan, capítulo 10 y versículos 27 al 30. Pero antes vamos a orar. Padre, nos acercamos a ti en oración, invocando el nombre de Jesús, que es el nombre en el que tú nos escuchas, para pedirte, Señor, que nos hables por tu palabra y para darte gracias, Señor, siempre, pues ante todo y sobre todo, por haber dado a tu Hijo Jesucristo en rescate por nuestras vidas. Bendice, Señor, a todos los hermanos y hermanas, sé tú también con los enfermos, y consuela, Señor, el corazón de los que han sufrido pérdidas en estos días. En el nombre de Jesús. Amén. En Juan 10, versículos 27 al 30, nuestro Señor Jesucristo dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre y yo uno somos. Cuando en el Evangelio de Mateo aparece el anuncio del reino de los cielos, porque siendo un texto dirigido a los judíos, se evita usar el nombre de Dios. Y en los Evangelios de Marcos y de Lucas aparece el anuncio del reino de Dios, por ser textos dirigidos a los gentiles. Y en el Evangelio de Juan predomina la figura de la vida. La conciencia de las comunidades juaninas, recordemos que los evangelistas no escribían desde lo alto de un cerro, aislados, sino que formaban parte de comunidades de fieles. De modo que Mateo pertenecía a una comunidad que llamamos mateana, Marcos a una marcana, Lucas a una lucana y Juan a una joanina. Pues esta comunidad a la que pertenece Juan parece estar impregnada de la fe en Jesucristo en la forma de vida abundante, esa vida abundante que el Señor nos ha venido a dar. Las circunstancias en que vivían estas comunidades eran increíblemente adversas bajo el dominio despótico del Imperio Romano, de temor ante un futuro incierto y una situación económica muy precaria, todo lo cual oscurecía el sentido de la vida. Esto acuciaba la necesidad de vislumbrar la vida por encima de las circunstancias reinantes, es decir, la necesidad de vivir y anunciar la promesa del Señor, la promesa de vida y vida abundante, hasta tal punto que la voz salvación, como se entiende en Occidente, les habría resultado vacía de contenido. Jesús había anunciado que no los dejaría solos, huérfanos, sino que vendría otra vez, no refiriéndose en este caso a su segunda venida en poder y gran gloria al final de los tiempos, sino su retorno después de su partida en la persona del Espíritu Santo, es decir, en la persona de el otro Consolador. Entre tanto, el encargo de Jesús, que permanece vigente hasta nuestros días, es el anuncio de la buena noticia, el Evangelio de la salvación, es decir, el Evangelio de la vida de Dios, por el que la puerta de la gracia permanece abierta para todo aquel que está dispuesto a arrepentirse. Y arrepentirse es darse la vuelta. Darse la vuelta para empezar a vivir en consonancia con la vida propuesta por el Hijo de Dios. Esa buena noticia es la victoria de la luz sobre las tinieblas, de modo que se trata de un evangelio de alcance cósmico,
que es proclamado no solamente a los humanos, sino, como nos dice la Escritura, proclamado a toda la creación. Así lo revela el apóstol Pablo cuando escribe a los hermanos en Roma, y en su carta a los Romanos, capítulo 8, y versículos del 16 al 21, dice así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto, dice Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación, de toda la creación, el anhelo ardiente es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, hijos e hijas de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. En el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículos 4 y 14, se nos dice que en él, en la palabra de Dios, en el Verbo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. En este mismo Evangelio de Juan y en el mismo capítulo 1, en el versículo 5, se nos dice que la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la dominaron. El original griego para dominar es la voz verbal catalambano, y catalambano tiene el sentido de apoderarse de forma anhelante y a veces apoderarse de manera forzosa, y es equivalente a la forma hebrea y aramea darak, que es el verbo pisar, pero no solo en el sentido de caminar o de viajar, de desplazarse, sino en el sentido de dar alcance, detener, capturar e incluso pisotear. La luz resplandece en las tinieblas no pudieron pisotearla. Podríamos, por lo tanto, traducir: las tinieblas no dominaron la luz, o las tinieblas no pudieron detenerla. La vida es las entrañas de la palabra de Dios, las entrañas del Verbo eterno, porque por eso se nos dice que en él estaba la vida. Esa palabra de Dios, ese Verbo que es Dios, que se comunica, que se da a conocer, que transforma al ser humano en luz. El griego original del Evangelio, en este capítulo 1 del Evangelio de Juan y versículo 5, dice: kai hes kotia auto o catalaben. Lo podríamos traducir de la siguiente manera: las tinieblas no pudieron contra ella, no pudieron contra la luz, o no pudieron detenerla, o incluso podríamos
decir, sin apartarnos de su sentido, no pudieron apagarla o no pudieron pisotearla. Es decir, la vida que en Jesús se nos ofrece es luz, luz que contrasta con las tinieblas de un mundo que camina de espaldas a Dios. Por eso Jesús nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 14 y versículo 6, esas palabras que todos conocemos: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La defensa de la vida por encima de la aplicación inhumana de los mandamientos de la ley hacía que los leguleyos del momento pues habían tergiversado el sentido de los mandamientos y fue la principal causa de enfrentamiento de los religiosos con nuestro Señor Jesucristo. La interpretación de la ley, según Jesús, estaba en consonancia con la luz divina frente a las tradiciones religiosas que habían sido elevadas a la dignidad de mandamientos que invalidaban los mandamientos en su sentido original. Las autoridades religiosas del momento, al menos aquel alto clero de Jerusalén, habían cometido el craso error de convertir la santa ley de Dios en un instrumento de sometimiento, en un maridaje desigual con el Imperio Romano, no solamente desde una perspectiva religiosa, sino también movidos por intereses económicos, especialmente por el afán, por el lucro y el poder entendido como dominación, no como servicio. A ellos se enfrentó Jesús y representó la colisión entre las tinieblas y la luz, entre la injusticia y la justicia divina. La vida que Jesús ofrece pasa por la aceptación del poder de Dios como autoridad puesta al servicio de la vida humana, comenzando por los más desfavorecidos, por la explotación por parte de los poderosos, del poder establecido, del statu quo, es decir, el estado o situación de aquel determinado momento de las fuerzas del poder. Todos los mandamientos del Señor hemos de recibirlos sin olvidar que Dios es luz y que esa luz es la vida. El máximo anhelo de Dios es hacernos entrar en la vida. En la profecía de Zacarías, esa profecía que hizo sobre su hijo Juan el Bautista, a quienes solemos tener olvidados como profetas, tanto a Zacarías como a Juan el Bautista, porque ninguno de los dos fue profeta escritural, no escribieron, su profecía fue oral. Pero fijaros cómo en forma de cántico, Zacarías, cuando se refiere a Jesucristo, le llama presencia de Dios. El texto está en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, y los versículos 76 al 78. Y dice: y tú, niño, refiriéndose a su hijo Juan el Bautista, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor, para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo. Salvación es el hebreo Yeshua, latinizado Jesús, para perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Dos maravillosas maneras de referirse al Verbo de Dios, es decir, a Cristo Jesús como presencia de Dios, efectivamente, como Emmanuel, Dios con nosotros, y como la aurora, el griego anatolé, de anatello, que es levantarse, una alusión al este, al punto cardinal, el este, y la salida del sol, la alborada, como la estrella resplandeciente de la mañana. Este título ya había sido profetizado por Balaam y está registrado en el libro de los Números, capítulo 24 y versículo 17, cuando dice: lo veo, mas no ahora, lo contemplo, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, se levantará cetro
de Israel. Uno de los nombres del Señor tan hermosos: estrella de Jacob, cetro de Israel, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, estrella resplandeciente de la mañana, sol de justicia, lirio de los valles, rosa de Sarón, rey de reyes, señor de señores, unigénito del Padre. Son tantos los nombres. También el profeta Malaquías lo expresa en el capítulo 4 y versículo 2, cuando dice: mas para vosotros, dice el Señor, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Yeshua. La palabra apostólica también lo revela en la segunda carta universal de San Pedro Apóstol, capítulo 1 y versículo 19. Cuando el apóstol pescador nos dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y en el último libro de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 22 y versículo 16, Cristo glorificado le revela a Juan esta palabra: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Jesús se enfrenta a una concepción legalista de la religión que había desplazado el propósito de Dios de transmitir su propia vida a los humanos. A nosotros suele pasarnos inadvertido el inmenso dolor en el corazón de Jesús de Nazaret al ver la actitud pasiva del sacerdocio, del fariseísmo, del saduceísmo, de aquella aristocracia laica, aquellos que habían aumentado los impuestos y los dueños de las tierras las habían perdido, y ahora eran los anahuim, los pobres de la tierra, sometidos todos al absolutismo del imperio para mantener su posición y privilegios estas castas sacerdotales. Por eso Jesús promete no abandonar a su pueblo después de ascender a la gloria del Padre, de donde había venido. El Espíritu Santo que Jesús envía del Padre es espíritu de vida, es decir, su propio espíritu, por cuanto en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La promesa de nuestro Señor no es la salvación entendida en el sentido de los filósofos griegos, no. La salvación entendida como vida, y vida abundante, la vida de Dios. En el Evangelio de Lucas, capítulo 3, y versículos 5 y 6, citando Isaías, capítulo 40, y versículos 3 al 5, leemos así: todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Verá toda carne a Yeshua de Dios. Salvación es en este texto la voz griega soterion, cuyo sentido es el de rescate, liberación. En el texto hebreo original de Isaías, capítulo 40 y versículo 5, el término es kabod, de la raíz primaria kabed, cuyo sentido es el de peso, la solidez de la gloria divina, y en forma pasiva adquiere el significado de gozar de honra y de gloria. Esa es la vida de Dios, de la que somos hechos participantes, solo, única y exclusivamente por el sacrificio de Jesucristo en nuestro lugar. Ver la vida de Dios, su honra y su gloria, es nuestro horizonte, es nuestra meta, debe ser nuestro anhelo. Y todo ello basado en la promesa de nuestro bendito Salvador. Cuando Jesús afirma ser el camino y la verdad y la vida, nos está abriendo de par en par el acceso a la vida de Dios, el destino de su paz, de su shalom que Dios quiere para todos sus hijos e hijas. Ahora preguntémonos si ese es nuestro anhelo para la eternidad. El camino comienza aquí y ahora. Es un escenario, hoy día, claro, de luces y de sombras.
entregándole nuestro corazón a Cristo Jesús, en quien estaba la vida, la luz de los hombres, quien entregó su vida en rescate por la nuestra, podemos tener la certeza del perdón de los pecados y de recibir absolutamente, de forma inmerecida por nuestra parte, el don de la vida eterna. Ese es el sentido de salvación, no el sentido de los filósofos griegos, no, el sentido de la vida de Dios, de la que somos hechos participantes por la entrega de la vida del unigénito Hijo de Dios, encarnado en Cristo Jesús, quien entregó su vida por ti, por mí, por todos, en la cruz del Calvario. Entregó su vida al hacerse carne. La entrega de la vida de Jesucristo no comienza en el drama de la pasión en la cruz, comienza en la encarnación, comienza desde el momento en que aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Yo sé que esta palabra llega a muchos otros contactos, no solamente a nuestra amada iglesia bautista de Pueblo Nuevo. Y por eso yo quiero dirigirme también a ti, amigo, amiga, oyente, que todavía no le has entregado tu corazón a Jesucristo. Puede que creas en Cristo, puede que seas incluso un admirador de Jesucristo, de esa figura, o de sus palabras, de sus enseñanzas, de sus actitudes. Pero, ¿le has abierto el corazón alguna vez? ¿Le has recibido como tu único Señor y Salvador, personal, eterno y todo suficiente? ¿Le has entregado tú tu corazón, nuestro corazón humano, corazón duro, endurecido? La palabra de Dios dice que es corazón de piedra, para recibir del Señor de una manera generosa, por gracia, absolutamente gratuita para ti, por tu parte. Un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón sensible y sensitivo a la voz del Espíritu Santo. Es tan fácil. Reconocer la realidad de nuestro pecado es tan sencillo, es tan evidente en la vida de todos nosotros. Podemos echar una mirada a los 10 mandamientos, el decálogo, y nos daremos cuenta de que somos pecadores. Porque esa es la virtud del decálogo, la virtud de la ley de Dios, que nos muestra la realidad de la naturaleza de Dios y la realidad de nuestro pecado. Y de esa manera, como dice Pablo, como un ayo, como un paidagogos, como a un niño pequeño, a una niña pequeña, nos conduce a Jesucristo, en quien tenemos el perdón de los pecados y la vida eterna. Por eso en este día y hora, pues yo te animo, te invito a tomar esa decisión por Jesucristo, invitarle a tu corazón como tu Señor y Salvador, el que dio su vida por ti, por mí y por todos en aquella cruz del Gólgota. Díselo con tus propias palabras, invítale a venir a tu vida para que te revele la vida de Dios, de la cual podremos gozar un día, pero que comienza con una decisión aquí, en nuestro hoy y en nuestro ahora, algo que ya será para toda la eternidad, la vida de Dios. Esa es la salvación de la cual somos hechos participantes por la gracia y por la misericordia del Señor, el que nos amó de tal manera que entregó a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Gracias por vuestra atención. Que el Señor os bendiga y os guarde, y que tengamos, conforme al Señor, una bendecida semana que hoy comienza en este primer día. Saludos cordiales para todos vosotros. Y no dudéis en poneros en contacto con nosotros, porque con mucho gusto trataremos de responder a ese contacto, trataremos también de responder a algunas preguntas que vosotros podáis tener. Que el Señor os bendiga. Amén.